El tema de hoy es: dispongo mi corazón para Dios. Entonces, cuando decimos yo quiero servir como sirves tú al Señor, estamos refiriéndonos a personas que han sido ejemplo en nuestra vida. Por esa razón es lo que pudimos ver ahí que nos dirigió nuestro hermano Isaac, relativo a personajes de la historia bíblica, como Martín Lutero y Juan Calvino. Él nos ha estado explicando durante estos domingos y ahora pues fue día de examen por lo visto. Pero hemos estado tratando de aprender sobre cosas que hicieron los iniciadores de la que se conoció como la Reforma Protestante. Pero también vamos a conocer acerca de otros personajes en la historia de la Iglesia. Y a la par estamos conociendo ejemplos que quizá lleven más peso y más autoridad, ejemplos de personajes bíblicos, de personajes que en las Sagradas Escrituras nos enseñaron a nosotros sobre cómo servir al Señor. Entonces, el tema de esta mañana, les dije, es: dispongo mi corazón para Dios, y lo vamos a hacer basados en otro ejemplo de la Escritura acá esta mañana. Así que les invito a tomar su Biblia y a que hagamos nuestra confesión bíblica primero que nada, diciendo siempre: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y su perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia busca a Dios y somos servidores del Señor. Vamos a ir esta vez al libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo número 11, por favor. Hechos, capítulo 16, versículo 11. Cuando yo le vea de pie, entenderé que ya encontró el pasaje, y con ese acto de reverencia, pues leeremos las Sagradas Escrituras. Lo que el Señor nos dice a través de este pasaje, sin duda, debe permear nuestros corazones. Es lo fundamental, la palabra de Dios. Recuerden que el libro de los Hechos es un libro histórico por excelencia en el Nuevo Testamento. Entonces nos relata circunstancias que vivió el apóstol Pablo, que vivieron los primeros apóstoles, los primeros discípulos, y este es uno de ellos. Del verso 11, 16, del verso 11 al 15 vamos a leer. Si usted tiene la versión Reina Valera, revisión de 1960 es la que voy a leer, puede leer en voz alta conmigo. Dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedar. Tomen su lugar, amados hermanos. El contexto de nuestro pasaje es que el apóstol Pablo y sus acompañantes se dirigían hacia Macedonia. Macedonia ya era una región perteneciente al continente europeo. Ellos estaban en el Asia Menor. Y entonces, derivado de una visión que el apóstol tuvo,
en una noche él vio a un varón al otro lado del mar, allá en la parte de Macedonia, en Europa. Vio que un varón macedonio le hacía señas y lo llamaba que los fuera a ayudar. Y entonces ellos llegaron a esa región. Dentro de esa región había varias ciudades. Ni Lidia, la mujer central de esta historia, ni el apóstol Pablo, ni sus acompañantes, ninguno de ellos sabían que Dios estaba preparando un escenario de vida y de salvación. Así que en este viaje ellos tendrían un encuentro que podría llamarse casual en otras circunstancias, pero fue un encuentro de salvación. Y es que Lidia, que era de Tiatira, según los que nos dice este relato, dispuso su corazón para Dios. Y es que cuando nosotros disponemos nuestro corazón para Dios, todo se vuelve más fácil. Cuando hay disposición, hermano, puede usted ser muy ocupado, puede usted ser muy ocupada, hermana, pero siempre tendrá tiempo para Dios. Siempre habrá oportunidad de hacer un esfuerzo, un sacrificio incluso para servir a Dios. De hecho, voy a decir algo temerario. Cuando nuestro corazón está dispuesto para Dios, podemos estar enfermos, pero aún así buscamos de Dios. Aún así nosotros estamos perseverando en las cosas de Dios. Pero vayamos por partes, hermanos, porque los versículos 11 y 12 nos describen un ambiente creado por Dios. Vean ustedes nada más estos dos versos. Una vez más dice, zarpando pues de Troas. ¿Quién es el escritor del libro de los Hechos, hermano? ¿Perdón? El doctor Lucas. No fue el apóstol Pablo el que escribió los Hechos, fue Lucas. Y él es el que está haciendo esta descripción. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, en el rumbo que ellos llevaban, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Digamos, ahí hicieron escala en Filipos. Ese fue el escenario, ese era el ambiente creado por Dios. ¿Por qué? Porque había sido un viaje también dirigido por Dios. Pablo iba en sus viajes de misionero a dar las buenas nuevas de salvación a todas las personas que él podía, en diferentes escenarios, en diferentes ambientes religiosos, ambientes hostiles incluso para el evangelio y para la salvación. Pero Dios aquí preparó todo ese escenario, porque aunque él deseaba ir a otro lugar, el Espíritu Santo dice, si leemos unos versículos atrás, que se lo impidió, que no le permitió ir a donde él quería. Y esto también es un detalle importantísimo del apóstol Pablo. Cuando nosotros servimos al Señor, debemos dejarnos dirigir por el Espíritu. A mí alguna vez me dijeron, ¿y a usted no le gustaría ir a pastorear a San Miguel, hermano? No, no me gustaría. Me encantaría, porque es mi tierra. Pero si no es el propósito de Dios, estaría torciendo el brazo de Dios. Si Dios no me quiere allá para predicar, tal vez me quiere que vaya de vez en cuando a vacacionar o qué sé yo, a ver a la familia. Pero tal vez Él no me quiere para desarrollar ministerio allá. Dios nos coloca en el lugar donde Él quiere y nosotros debemos ser sensibles a eso. Y eso me encanta del apóstol Pablo, que fue humilde. Y yo quiero ir aquí, no se puede, decía el Espíritu Santo, y lo mandó y lo llevó por este rumbo y lo llevó a Macedonia y le mostró esa visión para hacer más relevante la voluntad divina para él. Y entonces van y llegan a esta ciudad. La primera ciudad que ellos encontraron fue la de Filipos. Está Tesalónica y hay otras ciudades ahí también. Menciona el recorrido que hicieron antes de llegar a Filipos, que son algunas ciudades portuarias como Samotracia y estas que menciona aquí. Pero lo importante es que nosotros nos dejemos dirigir por Dios en nuestro camino para que podamos
entender, encontrar y realizar la voluntad del Señor. Dejemos que sea Él el que prepare los escenarios. Nosotros hagamos lo posible, Dios hace lo imposible. Nosotros hagamos lo humano, Dios hace lo divino. Nosotros hagamos lo natural, que Dios hará lo sobrenatural. Pero todo tiene que ver con la disposición de nuestro corazón. Esto ocurrió en un lugar no esperado. El trayecto lo lleva a un lugar no conocido y no esperado por los predicadores. Era un lugar donde pudieron descansar por algunos días. De hecho, quizás era un lugar que los predicadores evitaban, porque si ustedes siguen leyendo, después allá que lleguen a su casita y se den la gran almorzada, y después se van a recostar un rato, de repente quieren seguir leyendo el capítulo 16 y se van a dar cuenta de lo que le pasó al apóstol Pablo ahí mismo en Filipos, en esta ciudad donde hoy conoceremos esta historia maravillosa de salvación. Miren pues, la nota geográfica aquí es bien elocuente, bien descriptiva. El escritor Lucas, como ya mencionamos, anota la ubicación exacta. Filipos era la primera provincia. ¿Qué es provincia, hermanos? ¿Cuántos de acá son provincianos? Yo soy provinciano. La provincia es el interior de una nación, el interior de la república, los departamentos y los pueblos, digámoslo así. Entonces la mayoría aquí somos provincianos. Pero también dice que era una colonia. O sea, una colonia es una pequeña ciudadela, pero que es controlada de manera remota por otra ciudad o por un gobierno, digamos, como fue el caso de Belice. Ustedes recordarán, Belice fue colonia de Inglaterra. Ellos ya no pertenecían a Guatemala, pero eran controlados desde Inglaterra hasta que obtuvieron su independencia. ¿Cómo estarán ahora? No sé, porque ya no he ido a verlos. Pero eso es una colonia. Entonces aquí el escritor nos describe exactamente la ubicación del lugar y nos describe la situación del lugar, en qué condiciones estaba. Él ubicó esta situación para que nosotros comprendiéramos y nos dio una guía para que entendiéramos perfectamente a dónde les había llevado el Señor. Ahora, hay una nota aquí. Muchos de los acontecimientos que suceden en nuestras vidas son más que hechos ocurridos, más que cuestiones casuísticas, mis hermanos. Todo lo que nos pasa en la vida, si nuestro corazón está dispuesto para Dios, van a suceder con un propósito divino. Si usted tiene su corazón dispuesto a Dios, no significa que no van a pasar cosas negativas, pero todo va a tener un propósito de Dios para su vida. Todo va a traer un propósito de bien. La Biblia dice que los pensamientos de Dios para nosotros son de paz y de bien. Así que algo grande puede venir para nosotros, algo especial, algo sorprendente, algo maravilloso puede venir en medio de las dificultades. Pero tenemos que mantener la fe, mantener nuestro corazón en el Señor, no apartarlo, no darnos la vuelta, no decir, tanto ir a la iglesia para que me pase esto, tanto hacer esto para que ahora me suceda esto. No blasfemar, no renegar, no pelear con Dios. En el momento que queremos pelear con Dios o discutir, estamos perdidos, hermano. Si solo los jugadores de fútbol, cuando los expulsa el árbitro, se ponen a discutir, por más que discutan, patalean, lo que hacen es agrandar más su sentencia, porque tal vez solo se iba a suspender un partido, pero como reclamaron y le dijeron al árbitro que era bonito, que venía el Día de la Madre y todo eso, le dieron 2 o 3 partidos de suspensión. Y nosotros no debemos cometer ese error con Dios. Es más, la Biblia nos enseña que nosotros debemos ser agradecidos en todo. Entonces, Señor, me está sucediendo esto y si tienes un propósito para mí, gracias.
Es difícil afrontarlo porque es difícil. Lo voy a hacer con tu ayuda, Señor. Tu Espíritu Santo está conmigo y yo sé que lo voy a lograr. Entonces no atribuyamos ni a la mala suerte, ni a la casualidad, ni a la desgracia, ni al gobierno, ni al diablo todo lo que nos pasa, hermano. Entendamos que Dios puede tener algo especial para nosotros. Pero además, este pasaje nos muestra que ellos estaban en el espacio espiritual adecuado. En el espacio espiritual adecuado. Versos 13 y 14. Y un día de reposo. ¿Qué representaba el día de reposo para los judíos? Se lo voy a poner sencillo. Lo que representa el domingo para nosotros. ¿Cuántos de ustedes, hermanos amados, así con honestidad, llega el sábado y dice mañana domingo, mañana la final de los rojos contra los chivos? No, los chivos ya se quedaron fuera, contra no sé quién será la final. O están, mañana domingo que yo tengo que ir a la casa de Dios. Mañana domingo voy a visitar a la familia zoológica. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su ilusión el día sábado? ¿Cuál es el espacio espiritual? Para los judíos era el sábado. Ellos estaban ansiosos del día de reposo porque era el día que dedicaban al Señor. No tenían que hacer nada, no podían de hecho hacer nada según la ley. Entonces ese era el espacio. Y entonces dice aquí que ese día de reposo, un día de reposo, salimos fuera de la puerta, fíjense bien el escenario, junto al río, donde solía hacerse la oración, fuera de la puerta, fuera de la ciudad, fuera del bullicio. Miren que a cada rato hay interrupciones de motores. Pero ellos se fueron afuera de la ciudad, donde no había motos, no había carros, no había nada de eso. Bueno, en aquel tiempo no había muchos vehículos motorizados, supongo. Pero de todas maneras era un espacio más tranquilo. Y estaban junto al río. Esos escenarios junto al río, hermanos, son maravillosos, porque los ríos llevan agua, el agua es señal de vida, vida natural de Dios para nosotros, hermanos. Y ahí dice que solían hacer la oración. Qué interesante que los cultos de oración eran allá afuera, eran en ese espacio tan adecuado. Y sentándonos, dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Casualmente, las mujeres eran las que predominaban también, ¿verdad? Las mujeres que se habían reunido. Entonces aquí surge una mujer llamada, ¿cómo se llamaba? Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Fíjense en eso, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón. Miren las características de ella, la acción de ella, que estaba oyendo. Y entonces viene la acción de Dios, que dice, y Dios le abrió el corazón. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ya no solo con su oído, sino con su espíritu, para que ella se sintonizara con la voz de Dios. Es que muchas veces nosotros oímos con nuestros oídos físicos, pero no captamos en nuestro espíritu. Ahí está la esposa, va a hablarle a uno, y al rato de estar hablando, los 2 minutos de estar hablando, ¿qué me estabas diciendo? Es que sí te oí que me estabas hablando, pero ¿qué me dijiste? Oyó, pero no escuchó, no percibió en su espíritu, y tal vez ella lo estaba invitando a comer, y uno se lo pierde, hermano. Ahora ya no, y se enojan y ya no lo invitan a otro. Dios nos habla continuamente. Y es importante que nuestros oídos físicos estén atentos, pero sobre todo que nuestro espíritu esté sintonizado también con la voz del Señor. Y este es el espacio espiritual adecuado. En el caso de Lidia, que era una mujer, ahora veamos las características de esta mujer. Era una mujer comerciante. ¿Cuántas mujeres comerciantes hay acá en medio de nosotros? Levanten la mano. ¿Hay una? ¿Solo una? ¿No hay más? Dios bendiga a las mujeres comerciantes, hermano.
dice que vendía púrpura. ¿Qué es púrpura? Algunos dicen que era un tinte, sencillamente un tinte para teñir las telas. Pero hay otros que consideran que era una clase de tela que se llamaba púrpura, que era teñida con un tinte especial, sí, pero que tenía características también importantes y especiales, como quien dice, era una tela fina. Y ella no es que vendía por catálogo, no, a ella le traían el producto desde su tierra, de Tiatira. Y fíjense bien que ella estaba en Europa, en Macedonia, en la ciudad de Filipos, ahí residía, pero Tiatira estaba en el Asia Menor. O sea, ella seguramente por barco le traían la púrpura, ella tenía aquí seguramente su almacén o un lugar donde vendía, y ella era una mujer muy importante, porque seguramente era una mujer que tenía empleadas o empleados para trabajar. Era una mujer que podría haber dicho, no, yo, ¿por qué voy a ir a la oración si yo tengo que hacer? Si tengo un cliente que atender, ahorita acababa a las 3 era la hora de la oración. Ahorita tengo un cliente que atender, me va a hacer un pedido fuerte. Así hablan los comerciantes, ¿verdad? Y tengo un pedido y tengo que ir a la terminal. Y esos son los términos de los comerciantes. Pero ella no. Yo voy a ir a la oración. Yo voy a ir a la oración. Ella sabía que aquel era un lugar especial, que había un ambiente especial y que algo especial podía suceder ahí. De hecho, esa púrpura se cree que salía o la tomaban de ciertos moluscos o caracoles marinos que probablemente venían por el río. Y también estaban cerca del río, y en vez de estar pendiente del río, ya estaba pendiente de la oración, pendiente de lo que podían enseñar aquí el apóstol Pablo y sus colaboradores. Así que, como digo, era una mujer ocupada, era una mujer importante, era una mujer probablemente de dinero, pero ella prefirió buscar las cosas de Dios. Hermanos amados, por más que lleguemos a posiciones importantes en la sociedad, ojalá, yo le pido a Dios que todos nuestros jóvenes alcancen posiciones importantes en las empresas, o que se vuelvan empresarios, que se vuelvan ejecutivos en las organizaciones, y que ganen buena plata, hermano, que ganen buen dinero, pero que nunca su corazón se aparte de Dios. Que dispongan siempre su corazón a Dios, porque en el momento que aparten su corazón de Dios, los van a absorber los negocios, los van a absorber las oficinas, los van a absorber el trabajo y las agendas ocupadas. Pero cuando ustedes disponen su corazón para Dios, va a haber tiempo para Dios. Siempre ustedes no van a esperar que haya tiempo, a ver cuándo puedo, no. Yo voy a hacer el tiempo para Dios. Ustedes mismos lo van a hacer. No va a haber necesidad de que llegue un día que estén desocupados, que no va a haber ningún día. El día que estén desocupados van a andar allá por los, ¿cómo se llama estos lugares? Por París, por, no sé, paseando, vacacionando. Entonces no van a ir de todas maneras a la iglesia. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón al Señor, vamos a buscar siempre el lugar donde Dios habla, donde Dios bendice. Y fíjense más de lo que dice de ella, que adoraba a Dios. Cuando estuvimos aquí hace algunos años haciendo una campaña que se llamó 40 días con propósito, dijimos que adorar a Dios no eran 30 o 40 minutos de cantos suaves en el culto, no, era toda una vida, un estilo de vida. En lo que hagamos nosotros siempre buscamos adorar a Dios, siempre buscamos testificar de Dios. La gente sabe que nosotros somos seguidores de Jesucristo y ellos nos aceptan así, es más, nos respetan así, nos aprecian y nos valoran así como somos. Y ella era una adoradora de Dios, se mantenía exaltando al Dios verdadero, así que para ella ver aquel grupo que iban a orar resultó muy atractivo y dijo, yo aquí me quedo.
y es probable que algunas de sus trabajadoras también. Pero estaba escuchando, llegó al lugar, estaba en el medio donde podía conseguir esos caracoles ahí cerca para su negocio, pero aprovechó para escuchar lo que predicaban los discípulos y escuchó las oraciones de ellos y de las mujeres que ahí se habían reunido. Así que debemos considerar la posibilidad de que era una mujer importante, probablemente tenía criadas, las cuales también estarían ahí, pero siempre su corazón estaba dispuesto para Dios. Entonces, llegado a este punto, Dios ve a esta mujer, Dios nos ve a todos aquí, pero quizás está viendo a alguien con un propósito especial. Quizás Dios está viéndole a usted, hombre o mujer, para un propósito especial, porque Dios quiere hacer algo en su vida, porque Dios está viendo la disposición de su corazón para él, y Dios le está viendo de una manera especial. Y eso es lo que sucedió con Lidia. Llegado el punto en que era una adoradora de Dios, que escogió ir al lugar de la oración, dice la Escritura que el Señor abrió su corazón para escuchar con atención. ¿Qué significa eso? ¿Qué puede significar eso, mis amados hermanos? Si Dios nunca hace nada que vaya en contra de nuestra voluntad, Él nos dio libre albedrío a nosotros, Él nos dio libre voluntad para que decidamos si queremos estar con Él o no. Él nos respeta. Si usted dice, no, ya me aburrí estar oyendo a este pelón aquí, me voy al estadio, me voy para otro lado. Dios no lo va a detener ahí, váyase pues, que va bien. Tal vez hasta algún diácono dice, mire, toma con su pasaje. No lo sé, puede ser que no. Pero Dios no nos fuerza nada, hermanos. Pero aquí dice que Dios abrió el corazón de ella. Para mí, ese fue el primer milagro. Dios sintonizó el corazón de la mujer con el corazón de él. Y cuando eso sucede, hermanos amados, como dicen los muchachos, estamos hechos. Eso es crucial, eso es determinante para que vengan los milagros mayores. Y entonces aquí se conectó con el Señor plenamente, su corazón estaba ya no solo dispuesto, sino abierto de par en par para recibir todo lo que Dios quería darle. ¿Y qué le quería dar Dios? Evidentemente no era salva, era una mujer que tenía inclinación a las cosas de Dios, que adoraba a Dios, pero no era mujer salva todavía. Yo no sé cuál es su caso, si usted dice, ay, a mí me gusta el Evangelio, pero que le guste el Evangelio no le hace salvo. Que simpatice con los evangélicos no le hace salvo. La única manera es que Cristo entre a su corazón. Y entonces el corazón de Lidia ahora estaba abierto de par en par. ¿Cuánto debemos orar nosotros, hermanos, para que Dios abra el corazón de las personas que están en nuestro entorno familiar, social, de trabajo, etcétera, para que Dios abra esos corazones? Pero para que Dios haga algo así, primero necesita ver la disposición del corazón de ellos. Entonces nosotros necesitamos también orar para que ese momento llegue en cada una de esas personas. Dios hace el milagro de la conversión en las personas, abriendo su corazón para que estén atentos, y entonces Cristo puede entrar libre y fácilmente y ser parte de nuestra vida. Es que, como diría don Justo Navarro, ustedes no conocieron a don Justo Navarro, yo sí lo conocí, fue secretario municipal en San Miguel Iztahuacán hace muchos años, y uno de sus dichos decía, no es lo mismo verla venir que venir con ella. Sí. Y se refería a que hay experiencias que nosotros podemos ver, pero hay experiencias que nosotros podemos vivir. Y en el caso de Lidia, hermanos amados, ella estaba teniendo una experiencia de acercamiento con Dios, pero Dios quería que ella a partir de ahí no caminara más sola. Dios quería que ella caminara con Cristo en su corazón. Es probable que usted tenga un gran corazón para Dios, pero mi amado hermano, mi amada hermana, quiero decirle que Dios quiere tener una experiencia con usted. Dios quiere que Cristo viva en su corazón.
Y Dios entonces dispuso ya no solo el corazón, sino la vida y la familia de esta mujer, de Lidia. Vean ustedes el versículo 15, por favor. De repente alguna diaconisa nos puede ayudar con vino un ratito, lo llevan a poner atrás, hermanas, y así todos disponen su corazón para la palabra también. Vean el versículo 15. Dice: y cuando fue bautizada, noten eso, hermanos, cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Repito, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aquí ya vemos la conversión de Lidia, mis hermanos. Aquí ya vemos que ella ya no solo fue a escuchar, ya no solo fue a ver, ella fue a tener un encuentro con Jesucristo, un encuentro de salvación, un encuentro de gran bendición, que ya no solo fue para ella, sino para toda su familia. No cabe duda que era una mujer importante, porque solo las personas importantes tienen influencia en su familia para que al hacer ellos algo, también la familia lo haga. Sucedió en otra historia ahí similar más adelante con el carcelero de aquí de Filipos, que también recibió al Señor, se bautizó con toda su casa en medio de la noche. Y aquí pasó con ella, su familia, ella, se bautizaron. ¿Se imaginan ustedes qué fiesta de salvación la que ocurrió ahí, hermanos? Porque entonces ya no fue solo ella, sino que se llevó a los apóstoles, a los discípulos para allá a su casa y les explicó, y quizá le pidió: ¿le pueden explicar lo mismo que me dijeron a mí, a mi familia? Y la familia también creyó, y la familia entregó su vida a Cristo. Y hermanos amados, ya no solo eso, ella dice que ofreció su hogar como centro de predicación. ¡Qué maravilloso! ¡Qué disposición del corazón de Lidia! Porque no se conformó: ahora ya soy salva, qué bueno, y cuando vienen otra vez para irlos a oír. No, yo quiero que aquí se predique, yo quiero que ustedes se queden aquí. La hermana, ¿quién de ustedes cuando recibió a Cristo se llevó al predicador para su casa? Ni un vasito de agua les damos a veces, hermano. Y aquí ella dijo: quiero que se queden en mi casa. Pero noten lo que dice: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, lo cual quiere decir, si ustedes consideran que yo soy digna, quiero que se queden aquí predicando en mi casa, porque seguramente ella conocía a muchas personas, hermanos, y tenía influencia sobre muchas personas, y entonces ella quería prodigar lo que ella había recibido para que otros también lo recibieran. Y los discípulos, el apóstol Pablo y su equipo, yo considero que eran algo tímidos, o por lo menos eran muy delicados o muy respetuosos, vamos a decirlo así. No, hermana, ¿cómo nos vamos a quedar? Somos muchos, mire qué carga le vamos a poner ahí a usted. No, yo quiero que se quede. Y este es otro detalle que nos muestra que era una mujer importante, que seguramente tenía su dinerito y tenían en su casa algo grandecita, porque todos nosotros, estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí viven en casas bien pequeñitas, algunos no son ni casas, y ahí vivimos amontonaditos. Entonces, por esa razón, digo: no, aquí no se puede hacer grupo, hermano, porque tienen que sentar en la cama, y sobre mi almohada van a sentar los hermanos, y por eso no puedo hacer grupo aquí. Y es cierto, y es comprensible, pero ella tenía un espacio bueno, y yo quiero que se queden. Y tenían los recursos para hospedar ahí a los apóstoles. Y como ellos decían: no, que mucha pena, que tanta molestia, que no sé qué, entonces dice que los obligó. Yo digo: ¿será que les puso pistola o qué? Esto quiere decir que insistió, hermano. Esto quiere decir que ella realmente había sido transformada. Ella los persuadió hasta que finalmente ellos aceptaron quedarse. Y es que nosotros, hermanos amados,
como se dice comúnmente en las familias cuando una pareja se casa. Dice, usted no aceptó solo a la patoja, usted aceptó a la familia de ella también. Si usted, o al caso, por ejemplo, de mujeres que ya tienen 1 o 2 hijos y el hombre se enamora de ella, tiene que aceptar los hijos también. Y saber que tiene que soltar el billete también para ellos. Así de sencillo. Y aquí se aplicó ese principio. Él dijo, yo acepto al Rey, yo acepto a Jesucristo, pero acepto a su familia también, a los apóstoles, a los predicadores, a los que llegaron. Y ella los obligó a quedarse. Mis amados hermanos, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Cuál ha sido su experiencia con Cristo? ¿Qué le ha dado Dios a usted? ¿Y qué le ha dado usted a Dios? Quiero invitarles a cerrar sus ojos. Pongámonos de pie un momento. Tú me viste mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza.